Hermanos, a cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar este tiempo especial de buscar al Señor en su palabra. Siempre es importante cada semana mostrar nuestro amor por su palabra, mostrar nuestra fidelidad. No estamos congregando, pero sí podemos escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar juntos y empezamos, por favor. Amado Padre, quiero agradecerte por ese tiempo precioso. Primero, Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, perdón por fallarte, por nuestro corazón egoísta, Dios, que muchas veces hace lo que no debe, pero queremos en esta noche poder buscarte de una manera especial. Y pido por cada persona que está conectándose a esta transmisión para que tu palabra sea provechosa para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano que tiene quizás una necesidad especial en su corazón, que tú le puedas ministrar también, Dios, en este tiempo. Te agradecemos por tu bondad, por escucharnos y por hablarnos, Dios, por medio de lo que en tu palabra tienes para nosotros. Todo lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos agradecidos de verdad a Dios por su cuidado, estamos agradecidos por su fidelidad. Entonces quiero en esta noche, como ustedes pueden ver, hablar del tema acerca de tener cuidado con el pecado. Hemos ido hablando de tener cuidado con varias cosas en nuestra vida espiritual, cuidado con las preocupaciones. No es la voluntad de Dios que estemos entonces dejándonos llevar por la ansiedad, el afán y la preocupación, pero también hablamos del hecho de tener cuidado con el enemigo, que es el diablo, que está buscando entonces devorarse a los cristianos y las iglesias. Pero hablamos en esta noche cuidado con el pecado. Ahora, hermano, nuestro mayor enemigo tiene que ser identificado de forma clara, y no es el diablo, y no es este mundo. Nuestro mayor enemigo es el pecado, es nuestro pecado. Es importante entonces reconocer el enemigo para poder prepararnos, para poder enfrentar al enemigo, reconociendo que estamos verdaderamente en una guerra. Si no podemos reconocer que estamos en una guerra, entonces, hermano, el enemigo va a vencer. Y es posible que en ese tiempo de sufrimiento, de enfermedad, de pandemia y muchas cosas, de la pérdida de trabajo para muchas personas, escasez, en fin, algunos hayan bajado la guardia de una manera descuidada y están dejándose arrastrar por el pecado. Miren conmigo la Biblia, Salmo capítulo 32, versículo del 1 hasta el 5. Salmo 32, versículos del 1 hasta el 5. La Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste, dice, la maldad de mi pecado. Podemos ver en la vida de David, del rey David, que sin duda había fallado a Dios muchas veces, pero él mismo experimentó en su propia vida la consecuencia, el sufrimiento, la gravedad por cometer pecado, por defraudar a Dios. Al igual que la mayoría de nosotros, a menos que nos apartemos del pecado, vamos también a experimentar sufrimiento, dolor, las consecuencias y, ¿por qué no?, hasta la misma disciplina de parte de Dios. El punto es, no podemos ser descuidados con el pecado, con la maldad que mora en nuestro corazón. Es posible que muchos cristianos sean un poco negligentes, descuidados, sabiendo que la salvación no la perdemos, porque no la perdemos, la salvación es por gracia y Dios nos salva de forma permanente hasta el día que muramos y estaremos con Él para siempre. Pero eso no significa de que el pecado no tiene consecuencias. Tan seguro como que la noche viene tras el día, el pecado traerá consecuencias en la vida de un cristiano que no está luchando contra el pecado. Y cada uno de los cristianos tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado para luchar cada día contra el pecado. No podemos dejarnos arrastrar por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra ira, las cosas contenidas en nuestro corazón que vienen por un corazón egoísta. Varias razones por las cuales sin duda tenemos que reconocer que el pecado nos hace daño. Número 1, el pecado ensucia
nuestra alma. En el Salmo 51 el rey David decía: Señor, lávame más y más de mi maldad, porque el pecado ensucia el alma. Aunque ya somos salvos y Jesucristo nos ha limpiado con su sangre, el pecado nos da una sensación de suciedad y nos sentimos indignos, y eso acarrea culpa sobre nuestro corazón, sobre nuestro ser. Así que es importante, hermano, reconocer el daño que hace el pecado en nuestra comunión con Dios, en nuestro corazón, cómo estropea nuestro discernimiento, afecta nuestro entorno familiar por nuestras actitudes y reacciones. Segundo, el pecado trae culpa, trae dolor. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, a menudo van a poner su dedo en la llaga y nos harán doler sabiendo: soy yo el que está fallando. Y esa culpa no nos deja seguir adelante teniendo una vida de gozo, de disfrute, en una comunión con Dios. ¿Cuántas veces por el pecado no muchos se desaniman? Porque sienten que no pueden luchar contra él. El pecado no solamente hace eso, sino que nos destruye poco a poco. El pecado le hace al alma lo que el óxido le hace al metal. La palabra de Dios es muy clara, como en la vida de muchas personas el pecado fue deteriorando la vida de ellos al punto que los sumió en lo más profundo de su maldad, y al final no podían salir de allí. Así que el pecado también entristece a Dios. Es imposible que Dios mantenga una comunión estrecha y quiera bendecir a alguien que esté viviendo en pecado, un pecado oculto, escondido. Usted puede engañar a su familia, puede engañar a otras personas. Aparentemente estamos bien, pero usted bien sabe que en su corazón puede que haya un pecado oculto. O nos cuesta reconocer que hay cosas malas, malvadas en nuestro corazón. También el pecado provoca la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, la Biblia dice que Dios disciplina, azota. Y cuando una persona está viviendo mal, escucha esto, estás provocando la disciplina de Dios. Por ende será doloroso. Es importante reconocer una vez más lo perjudicial, lo dañoso del pecado. Si no luchamos contra él, hermano, entonces nos destruirá a nosotros. La fe, el pecado también mata la fe. Porque nadie que tiene pecado en su vida o después que sabe que ha hecho algo malo querrá ir con una oración de fe, con una oración poderosa, pidiendo algo a Dios. Porque dirá: ¿cómo puedo pedirle por esto? No tendrá la fe suficiente, la confianza necesaria. El pecado también nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y es importante reconocer que las personas que ya no están en las iglesias, aquellos que se han desanimado y hace años congregaban y hasta servían y hasta quizás eran líderes y pastores, de pronto ya no están. Algo pasó en sus vidas, y una cosa es la verdad: el pecado los alejó de Dios. Ese es el gran poder del pecado. Nos distancia de Dios. A más que eso, el pecado hace que el diablo sonría. El diablo disfruta de ver a los creyentes cometer pecado, reaccionar en ira, pelearse, estar mal en sus matrimonios, lastimar a sus hijos cuando no leemos la palabra de Dios, cuando estamos haciendo cosas ilícitas, mirando algo que a Dios lo ofende. Entonces el diablo sonríe. Fuera de ello, el pecado nos descalifica del servicio a Dios. Aquellos que quieren servir a Dios o que están sirviendo a Dios, escucha, estás con la soga en el cuello. Es cuestión de tiempo que seas descalificado. Solo mientras puedas encubrir tu pecado, puedes trabajar aunque no debieras en el ministerio, pero serás descalificado. Y el apóstol Pablo temía eso. Fuera de eso, el pecado impide que otros conozcan a Cristo. Porque las personas quieren ver a Cristo en nosotros, pero si estamos viviendo mal, escucha esto, la gente no podrá, no querrá ni siquiera venir a Cristo, porque dirán: si ser cristiano eso es como tú, yo no quiero ser un cristiano. Entonces, frente a todo esto que el pecado hace en nuestra vida, no nos queda otra cosa más que una premisa: pelear, declarar la guerra completa al pecado, hermano. Es importante poder prepararnos y entender que estamos en una guerra. El pecado no nos da tregua. Las tentaciones están cada día. Todos los días
entonces somos acechados, somos tentados para poder pecar. Y el cristiano tiene que estar preparado para dar batalla al pecado. Decía el rey David en el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay bendición sobre la persona que vive bien, que está esmerándose cada día como un creyente para agradar a Dios. No le preocupa tanto agradar a los demás como le preocupa agradar a Dios. Decía el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque el pecado hace eso en nuestra vida, daña nuestra paz, añade culpa, añade dolor, acarrea vergüenza, nos frena, no nos permite crecer, obviamente, en nuestra vida espiritual. Y en este tiempo Dios nos está invitando a la santidad. Si a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, no podemos entonces ser empujados para vivir mejor, buscar cada vez más al Señor, entonces, ¿qué más podría Dios hacer? Se supone que esta es una situación ideal, donde la preocupación, la tensión, el temor a enfermar o el hecho de estar ya enfermos o no tener un trabajo quizás permanente o tener ciertas carencias se supone que son ayudantes para vivir mejor, pero es posible que muchos hayan bajado la guardia y se entreguen sin reparo al pecado y estén viviendo mal en sus casas, los jóvenes contestando a sus padres, los esposos tratando mal a sus esposas, las esposas estando belicosas, peleando, siendo irrespetuosas con sus esposos, lastimándose dentro del hogar. Hermano, tenemos que tomar en serio el asunto del pecado. Nos gusta escuchar temas de cualquier otra cosa, sinceramente. A mí mismo como pastor preferiría predicar temas un tanto más amables, más suaves, que sean más aceptables por los que escuchan una predicación. Pero escuchen, les estaríamos haciendo un daño si los pastores nunca predicásemos en contra del pecado. Es un asunto serio. Y Dios quiere que podamos vivir de una forma digna como hijos suyos. Sed perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre es perfecto. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. 1 de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada, dice, a los gentiles, a los no creyentes, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. Dice el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, basta ya. Hemos tenido suficiente para hacer cosas malas. Hemos tenido ya suficiente tiempo para poder vivir en desenfreno, suficiente tiempo para poder vivir una vida desordenada, en rebelión, en peleas, en robos, en egoísmo, en discusiones insanas. Escuche, dice la Biblia en versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Pedro, basta ya para poder haber vivido como viven los no creyentes. Ahora un hijo de Dios, un creyente, necesita tener una vida diferente, una vida que marque la diferencia y vivir de una manera agradable, santa, dice, en la voluntad de Dios, a la manera de la voluntad de Dios. Es importantísimo, hermano, hermana, hay que pelear con el pecado. No vamos a dejarnos arrastrar por él. Cada uno debe ser suficientemente hábil para poder matar sus propios pecados. Escuche esto, cada cristiano tiene que aprender a pelear contra el pecado. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no puedo con mi ira, no puedo con mis actitudes, no puedo con mis reacciones. Escuche esto, eso es una mentira, porque Dios ya nos ha hecho capaces de vencer el pecado. Él ya venció el pecado. Entonces es un engaño que no podamos vencer el pecado. No podemos morir así. Tenemos que cambiar, anular esas actitudes perversas, egoístas que nos llevan a tener
problemas familiares, problemas con nuestros hijos, y los hijos peleando con sus padres y haciendo rabietas y robos dentro de su propia casa, tantas cosas que pasan por culpa del pecado, ingratitudes. Es necesario estar listos, preparados, capacitados para luchar contra el pecado. Si no hemos destruido el pecado, escuche esto, si usted no está destruyendo el pecado, escuche, el pecado lo va a destruir a usted. Nos apena tanto a veces personas que inician sus vidas espirituales con tanto ánimo, pero en cuestión de tiempo solamente queda un destello de ellos. ¿Qué pasó? Dejaron de luchar contra el pecado. Y sus pasiones, los jóvenes, con razón Pablo les dice, huyan de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque si tú no destruyes el pecado, si no batallas contra él, el pecado te va a destruir. Y hermano, todos estamos expuestos al mismo pecado. Así que, basta ya, hermano. Luchemos con nuestros propios pecados. A veces pasa algo, que le prestamos más atención a los pecados de otros. Y sí, y nos escandalizamos de lo que otros hacen. Y cuestionamos cuando alguien se equivoca y comete errores, y nos enojamos y los confrontamos, y no tenemos ningún reparo de poder confrontar lo malo que alguien hace. Pero, escuchen, Dios quiere que le preste atención a sus propios pecados. A veces somos muy severos con nuestra esposa. Sí, tú sí fallas y nos vamos contra ella. A veces somos muy severos con nuestros hijos cuando hacen algo malo. Pero ¿y sus pecados? ¿Y los suyos? No nos gusta que nos digan nada. Cuando nos equivocamos, cuando tenemos una mala reacción, cuando decimos una mentira, cuando tenemos un arranque de ira, no nos gusta que nos digan nada. ¿Se da cuenta? Un cristiano no puede bajar la guardia respecto a su propio pecado. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Colosenses 3, 5. Vamos a leer hasta el versículo 9. La palabra de Dios dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo. Y ahí muchos caemos ya. Es un gran problema la ira. A veces, a mí me sorprende, hermano, en muchos hogares cristianos, la ira llega a ser un grande problema. Reacciones de ira desde los hijos hasta los padres y entre los esposos. Discusiones innecesarias, inútiles, por culpa del enojo, de la ira, que ya no deben haber de una forma predominante en la vida de un cristiano. Pero lo hay. Dice malicia. A veces nos deleitamos cuando a alguien le va mal. Nuestra carne a veces tiene cierto deleite cuando alguien sufre. Eso es maldad en nuestro corazón. Y somos malvados muchas veces. Blasfemia, ofensas a Dios. Palabras deshonestas, dice, de vuestra boca, mentiras y cualquier tipo de ofensa verbal que sale de nuestra boca, críticas, murmuraciones. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Fíjese, habiéndoos despojado del viejo hombre. Hay un viejo hombre que mora en nosotros. Vamos a verlo en un ratito de una manera más especial. Pero la palabra de Dios dice de forma muy clara, ¿listo? En el versículo 5, haced morir. Hay que hacer morir. Este tiempo es un tiempo propicio para luchar contra el pecado. Tenemos todas las ayudas posibles. Estamos en un mundo tenso, en un tiempo donde estamos propensos a enfermando, con muchas necesidades, preocupaciones, viendo gente morir. Es un tiempo propicio para de una vez cambiar muchas cosas y tener cierto temor de Dios. Dios quiere empujarnos a la santidad. Hacer morir, en Colosenses 3:5, es una figura, es un lenguaje figurado. Podemos imaginarnos como un animal viviendo dentro de nosotros.
un animal al que tenemos que matar. Dice la Biblia, hacer morir lo terrenal. Hay un animal, una naturaleza, ¿listo?, que nos induce a pecar. Que tiene la capacidad de poder hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces tenemos que hacer morir ese pecado. Es lo que Pablo dice, hagan morir. No dice, solamente ora por tu pecado, o si fallas, arréglalo. Dice, no, hay que hacer morir. Esa naturaleza que mora en nosotros no puede ser hospedada de forma amable, de forma tolerante. No seamos tan condescendientes con lo malo que somos. Allí radica el problema, que somos muy benignos con nosotros mismos. Porque cometemos un pecado y básicamente apenas lo confesamos. Y no tomamos más medidas para luchar contra el pecado. Así que la idea para matar un animal grande y fuerte, es difícil, pero podemos. Y tenemos que debilitarlo, tenemos que quitarle poder para que no nos doblegue, para que ya no pueda actuar de una forma libre, sino que podamos someterlo. Y de esta manera, hermanos, nuestras vidas glorifiquen a Dios y vivir como creyentes verdaderos, santos. No tenemos por qué aparentar. Lo que tenemos que hacer es demostrar que tenemos otra naturaleza y vivir bien. Buenas esposas, amantes, pacientes, apacibles, no iracundas, irritables, belicosas, criticonas, quejumbrosas, no hombres que actúan con arranques de ira, gritando, con groserías, lastimando a sus esposas, lastimando a sus hijos. No hijos rebeldes, contestones, flojos, que no quieren obedecer a sus padres. Peleemos contra el pecado. También Pablo le compara aquí en el versículo 9 a esta naturaleza como un viejo hombre, un enemigo, un hombre viejo que mora en nosotros. Este hombre viejo que tenemos que llevar, dice Pablo en Romanos, como un cuerpo muerto encima nuestro, pesado, que apesta, pero que está allí. Pero tenemos que, dice, despojarnos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre no está del todo muerto. Está vivo porque tiene deseos, quiere hacer lo malo, quiere reaccionar mal siempre, quiere herir, quiere lastimar, quiere robar, quiere ser egoísta. Sabe de una necesidad y no quiere compartir. Entonces está siempre criticando, hablando mal, quejando. Ese viejo hombre tenemos que despojarlo de nosotros, matarlo, deshacernos de él. Vivir bien, hermano. En este tiempo tenemos todo a nuestro favor. Dios nos está hablando de muchas maneras. Luchemos contra el pecado. Jesús nunca fue amable cuando habló respecto al pecado. En Marcos 9, 43 al 47, la Biblia dice, Marcos 9, 43, si tu mano te fuera, dice, ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Dice, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Dice, al fuego que no puede ser apagado. Verso 45, si tu pie te fuere entonces ocasión de caer, otra vez, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies. Dice, y ser echado al infierno. Verso 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, otra vez, sácalo. Mejor te es entrar al reino con un ojo que al infierno, dice, ser echado con tus dos ojos. Obviamente esto no es literal. Sí, alguna vez escuché que en algún tiempo alguien tomó esto muy literal y se cortó una mano y se sacó un ojo. ¡Wow! Escuche esto. Pero lo que sí Dios nos quiere enseñar es que debe haber cierta severidad para luchar contra el pecado. Y humillarnos delante de Dios y orar y leer su palabra y memorizarla y pedir ayuda y hacer todo lo necesario para cambiar. Para ser verdaderos creyentes, hijos de Dios, que glorificamos a Dios con una vida plena, pura y santa, sin tener temor a que nadie nos descubra algo malo. Libres, con paz en el corazón de saber que no hay nada impuro, que pueden revisar nuestro celular,
que pueden revisar nuestra vida cuando quieran, pueden venir a nuestra casa y mirar que nos comportamos bien, que somos buenos creyentes. El apóstol Pablo hablaba de una batalla verdadera, de una batalla real. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2, versículo 11, amados, dice él, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, dice, de los deseos carnales, fíjese, que batallan contra el alma. Los deseos que batallan, hay una guerra de deseos malos y deseos del Espíritu Santo de hacer lo correcto. El apóstol Pedro reconocía esta batalla, esta guerra, pero muchos cristianos no lo reconocen. Y muchos cristianos ya no crecen en sus vidas espirituales por una razón, porque han dejado de luchar contra el pecado. Y han hecho del pecado un conviviente más. Sí les incomoda, pero siguen comiendo en la mesa con él sin hacerlo sentir incómodo. Es cierto que vamos a luchar permanentemente con el pecado hasta morir, pero escuche, trátelo como un enemigo, no como un invitado en su corazón, porque no lo es. No lo es. Sin duda, no es fácil matar a un enemigo, pero Dios nos capacita con su Espíritu Santo, con su palabra, como veremos en un ratito. Algunos cristianos quieren darle pequeños golpecitos de cuando en cuando al enemigo. Así no va a morir. Usted seguirá siendo carnal, rencoroso, inconstante, mirando cosas ilícitas, mirando al sexo opuesto con lujuria, entonces lleno de pereza y muchas cosas más. Escuche, si piensa acabar con el pecado, usted tiene que tomar otras medidas. Ser más resuelto, joven. Lucha contra el pecado. Lucha contra el pecado. Si no destruyes el pecado, es cuestión de tiempo que el pecado eche abajo tu vida espiritual. Solamente hasta que el pecado nos deje en paz, lo vamos a dejar en paz. Pero tengo una mala noticia. El pecado no nos va a dejar en paz nunca. Así que solo tenemos una resolución. Hasta el día que muramos, luche contra el pecado. Es triste ver a cristianos que tienen años en la fe, tienen ministerios y son quizás héroes para muchas personas, ejemplares, pero en tu casa tú no tienes una buena vida. Y eso es triste. Dios nos llama a la santidad. En 1 de Pedro 4, capítulo 1, 1 de Pedro 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Fíjese en esta parte, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y eso lo dijo Dios. Hermano, hermanito, hermanita, joven, señorita, hijo, niño, tú que me escuchas, Dios quiere que seamos santos. Y algunos rápidamente viene a su mente la idea: no, pero eso es imposible. Pero escuche, Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a luchar contra el pecado y vivir de una manera agradable en toda nuestra manera de vivir, amando a las personas. Deja de pelearte con la gente. Ama a la gente. Perdona a los que te han lastimado. Deja de criticar, deja de estar chismeando. Deja de hablar a las espaldas de las personas. Mejora esas cosas en tu vida espiritual. Es precioso para Dios cuando Él puede ver hijos que viven como Él es. En 2 de Corintios 7:1 dice el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, porque el pecado mancha, ensucia, estropea la vida espiritual. Hermano, tomemos en esta noche una decisión. Le animo para tomar una decisión. Persiga al pecado. Persiga al pecado. Luche contra él. Es su enemigo. No lo deje en paz hasta que muera. Gloria a Dios por aquellos cristianos que han ido venciendo pecados en su vida.
y que las afirmaciones bíblicas se aplican en sus vidas, porque antes tenían esos deseos, pero ahora ya no. Debe haber un cambio, una transformación en la vida del creyente. Pelee con su ira, pelee contra su soberbia. Muchos somos tan arrogantes, tan soberbios, que no nos gusta ser corregidos. Nos incomoda que alguien más tenga algo mejor que nosotros. Tenemos envidia en nuestro corazón. Luche contra esas cosas. Algunos todavía siguen batallando contra la borrachera y están buscando la ocasión para embriagarse. Algunos siguen peleando contra el odio, algunos jóvenes con la fornicación, la pornografía. Escucha esto, joven. Estás jugando con fuego. Estás lastimando tu vida. Estás haciendo mal. Es necesario poder vencer estas cosas. Hijo, pelea contra la rebeldía. Ama a tus padres. Obedece a tus padres. Pide perdón cuando eres irrespetuoso con ellos. Lucha contra tu egoísmo. Sé generoso. Ayuda a quien puedas hacerlo. Sé desprendido. No seas egoísta. Lucha contra la avaricia. La Biblia dice que hay que estar contentos con lo que tenemos ahora. Si Dios quiere que podamos tener más, Él nos va a dar más, pero por lo pronto contentémonos con lo que Él nos da. Cuidado con la mentira. Algunos están tan acostumbrados a mentir, ¿Y por qué no haces esto? Y rápido tenemos una mentira en los labios. Cuidado, hermano. Recuerde, diariamente, o el pecado te está destruyendo, o usted está destruyendo el pecado. El día que nuestro enemigo nos dé tregua, no va a llegar. Así que no podemos bajar la guardia ni un solo día. En este tiempo es un tiempo propicio para poder guerrear, pero a veces vemos a cristianos un tanto perezosos, que solo se dejan arrastrar por su pecado. Humíllese en esta noche ante Dios y decida luchar contra el pecado. El pecado es nuestro enemigo y tenemos que declararle la guerra, una guerra real, una guerra espiritual, aferrándonos a la palabra de Dios, buscando cada día al Señor. Papá, mamá, quiero rogarle algo, quiero animarle a algo. Ayude a sus hijos a vencer pecado. Porque los niños desde pequeños ya están dando obviamente indicios de su maldad, de su egoísmo, de su malicia. Es necesario poder ayudarles a que ellos venzan ese pecado. Algunos están más determinados en sacar hijos inteligentes, que tengan buenas notas y calificaciones, pero no se preocupan tanto por la maldad, el pecado de sus hijos. Ayude a sus hijos a encaminarse en santidad. No sea ingenuo pensando que con el tiempo van a aprender. Si ellos no aprenden a tener temor a Dios ahora, después no lo van a hacer. El pecado está activo, siempre seduciendo, siempre tentando, siempre planeando, siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que de la misma manera tenemos que estar dispuestos a pelear contra él. Lo malo del pecado es que siempre aspira a lo peor. Escucha esto, el pecado siempre aspira a lo peor. Siempre. El pecado nunca nos da tregua. Siempre aspira a dañar y llevarnos lo más abajo posible. Siempre nos va a llevar más lejos de lo que queremos ir y nos hará quedar más tiempo de lo que queremos quedarnos en el pecado. Alguna vez escuché a alguien decir, en mi mente cuando estaba haciendo estas cosas pensaba solamente hacerlo por un tiempo. Y empezó a salir con personas y hacer cosas de jóvenes y meterse en líos. Pero en su mente ya pensaba solamente un tiempo, quiero probar, porque nunca tuve la libertad de probar y experimentar. Pero pronto, escucha, se quedó más tiempo de lo que pensaba, porque el pecado hace eso. Así que no deje de pelear contra los pecados. Hasta los cristianos más santos, si dejan de pelear, serán arrastrados por el pecado. Algunos recursos que Dios nos da para poder luchar contra el pecado. Número 1, el Espíritu Santo. Tenemos un ayudante que mora en nosotros, el Espíritu Santo, y Dios lo ha provisto, escuche, para poder dar frutos que se oponen a la carne, a nuestro pecado. Así que agradezcamos a Dios por este ayudante eterno que mora en nosotros, que nos ayuda a
vencer el pecado. El Espíritu Santo está en usted, pero tiene que escucharle, pero tiene que alimentarle con la palabra de Dios y obedeciéndole. No le entristezca, no lo apague, porque es su ayudante, le va a dar dominio propio, le va a dar templanza, le va a dar fe, le va a dar valentía para luchar contra el pecado. Eso hará el Espíritu Santo. Número 2, la palabra de Dios. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe que la palabra de Dios nos ayuda a luchar contra el pecado? El hecho de retener la palabra de Dios en nuestro corazón, guardarla, obedecerla, el meditar en ella, nos prepara, cambia nuestra manera de pensar, nos entrena para poder luchar contra el pecado, porque el pecado es engañoso. Nos hace creer que está muerto cuando de verdad está vivo. Nos hace creer que somos buenos cuando de verdad somos malos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Complete el versículo, con guardar tu palabra, la palabra de Dios. Es importante, nos va a ayudar a vencer el pecado. Hebreos 4:12, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿quieres vencer pecado? Pues tienes la palabra de Dios como un recurso, porque va a discernir tus intenciones, las motivaciones de tu corazón, y verás como en un espejo tu pecado, tu maldad, lo malo que somos. Entonces cambiaremos e iremos a Dios luchando con el pecado. Y por último, la oración. La oración es un recurso precioso. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no entréis en tentación. La oración es importante porque nos hace reconocer que la lucha contra el pecado no es meramente en nuestras fuerzas, sino es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos ayuda. Y vencemos pecado por la ayuda de Él, porque no tenemos fuerzas en nosotros mismos, sino es Dios quien provee esa capacidad espiritual. Y es un asunto de gracia en la que Él nos ayuda a vencer al pecado. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿trata el pecado como un enemigo? ¿Está peleando contra sus pecados favoritos? A propósito, ¿cuáles son? Aquellos pecados en los que reincide a menudo, ¿cuáles son, hermano, hermana? Puede poner rápidamente en su mente esos pecados favoritos de su malvado corazón, de su naturaleza pecaminosa. Si los puede enumerar, haga una estrategia de pelea contra ellos. No siga siendo la misma persona. Será lamentable pasar este tiempo, todas las cosas que el mundo está viviendo, y después no terminar ni una pizca de diferencia en nuestro corazón en cuanto a santidad. Sería una pena. Que haya un después, que el año 2020 fue el año de aprendizaje, de cambio, de transformación, de prestar atención a esos pecados. Que valga la pena pasar por todo esto, hermano. Personas que amamos están partiendo. ¿Y por qué no fuimos nosotros? Pues solamente por la gracia de Dios. Entonces, si nos quedamos, nos vamos a quedar para cambiar, para glorificar a Dios con nuestras vidas y hacer que otros puedan venir a los pies de Cristo también. Guerree, pelee, venza el pecado. Oramos en esta noche un ratito. Amado Señor, quiero rogarte, Padre del cielo, porque muchas veces hemos bajado la guardia, porque muchas veces nos hemos dejado arrastrar por la maldad de nuestro corazón. No permita, Señor, que todo lo que está pasando en este tiempo no sea suficiente motivación para poder luchar contra nuestra maldad. Algunos hemos enfermado, hemos tenido tiempos difíciles, situaciones tan delicadas, y que solamente pasen como una experiencia superficial en nuestra vida. No permitas que esto ocurra. Que todo esto ayude a nuestra santidad, a mejorar en nuestra perfección espiritual. Queremos ser como Cristo Jesús. Amorosos, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos creyentes, generosos, sin avaricia, sin resentimiento en el corazón. Cámbianos.
Que tu palabra cada día sea cual espejo que nos muestra, Señor, la maldad de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo siempre ponga el dedo en la llaga y nos reprenda cuando hay pecado que está aflorando. No permitas que haya algún joven que está jugando con el pecado y no tiene planes ni deseos de salir de allí. Si tienes que disciplinarnos, Señor, pues en buena hora lo necesitamos. Pero no permitas que podamos insultar tu nombre y que el diablo sonría por vernos pecar. Gracias por tu perdón diario, por restaurar nuestra comunión contigo. Gracias por pasar por alto las ofensas que cada día cometemos. Que podamos confesar pecados en todo momento, siendo muy sensibles a lo malo que hacemos y perdonando a los demás que quizás nos hacen daño. Te amamos, oh Dios del cielo, y te agradecemos por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Estimados hermanos, una bendición para nosotros siempre poder estar con ustedes. Quiero saludar una vez más de una forma especial a unos hermanos de Tacna, ¿listo? Especialmente a las iglesias que está apoyando el Pastor Luis, quien está un poco delicado de salud, y les pido sus oraciones por el Pastor Luis, por favor. Entonces, bueno, por ahora él le toca batallar con problemas en su salud, pero hermano, entonces Dios puede usar a su pueblo para orar, especialmente por sus siervos. Un saludo para la Iglesia Manantial de Vida y la Iglesia Bautista Visión en Tacna. Y hermanos de la Iglesia Bautista Libertad, nos conectamos por la plataforma de Meet, terminando la predicación. De paso, un último anuncio. Este domingo que viene a las 6 de la tarde no tendremos un servicio habitual, o por lo menos no conmigo, porque habrá un compañerismo de iglesias. Vamos a compartir, vamos a retransmitir la predicación de un pastor entonces que trabaja en Trujillo. Su nombre es Bailetti Velázquez. Él estará junto con todas las iglesias entonces compartiendo este mismo mensaje, una forma de compañerismo. Entonces yo les animo para conectarse este próximo domingo a las 6 de la tarde, de la misma manera que ahora, pero solamente que no estaré yo, sino un pastor invitado. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Por favor, hagan sus devocionales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Un abrazo.